Hola hermanos, Dios les bendiga. Voy a hablar sobre el libro, ¿no es cierto? La materia del servicio del creyente. ¿Ya? La necesidad de servir, ¿ya? Es algo que todo creyente debe tenerlo. ¿Ya? El servir es un acto maravilloso y creo que todo creyente tiene que estar llamado a eso. Muy bien. Y Jesucristo mismo nos llamó a servir. Ya, Él nos llamó con urgencia a servir. Y en la diligencia de su servicio, Él nos dio, ¿no es cierto?, el ejemplo, porque Jesucristo fue un servidor diligente. Y al final el servicio no es un día a la semana, no es cuando venimos a los cultos. El servicio es una obra de todos los días, es un acto de todos los días y todo momento. Y cómo hacerlo bien, la clave de todo eso está en la Biblia. Y ese libro, esa asignatura que ustedes tienen ahora al terminar este 5 y a la quinta materia, de lo cual les felicito, tiene este objetivo, darles claves, prepararlos para que podamos servir mejor. Y esa es la idea. Partimos con la lección 1 porque ese libro consta, esa asignatura consta con son 10 lecciones, ¿ya? Entonces vamos a partir con la lección 1, que habla de los principios básicos del servicio cristiano, ¿no es cierto? Y está basado en un texto, porque si ustedes se dan cuenta, cada una de las lecciones está basada en un texto bíblico. Y el texto está en Juan 12, 26b, cuando hablamos de b, en la segunda parte del versículo. Ya usted va a ver Juan 26a, Juan 26b, o puede hasta tener una c, porque la división. Y esa es la segunda parte del versículo que dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Ya? Entonces es un propósito, al final es una promesa del servicio. Cuando servimos a Dios, el Padre nos honra. Y cada una de esas lecciones van acompañadas también de un pensamiento, ¿ya? El pensamiento no está dentro de la Biblia, pero un pensamiento que va de acuerdo a la lección. Y ese pensamiento es un proverbio árabe que dice, un hombre que no sirve es como una nube que no llueve. O sea, no tiene mucho sentido, no tiene la verdad mucho efecto. Nosotros estamos llamados a servir. Amén. Y ahí entonces viene la introducción, que el servicio cristiano es un tema apasionante y aunque las estanterías de las librerías cristianas están llenas de volúmenes que abordan este crucial asunto, a la vez la temática del servicio es inagotable. En la medida que van cambiando los tiempos, se hace necesario contextualizar y aplicar los principios bíblicos del servicio para la época y la necesidad del momento. El servir de hoy día es muy distinto a cómo servían en la primera era de la iglesia cristiana. No es la misma forma de servicio, pero sí hay algo que continúa siendo lo mismo, que el servir es un acto principal del creyente. A la iglesia le toca servir en su generación con pasión renovada y con legítimo compromiso. No cambiará sus verdades doctrinales, solo las aplicará a los tiempos y a las personas con la gracia de Dios. Nosotros no cambiamos la doctrina, sino que adaptamos la doctrina para el tiempo, la aplicamos para el tiempo, ¿ya? Pero las doctrinas bíblicas no se cambian. Para ello, la iglesia deberá conocer las bases de la teología del servicio que desarrolla. De esta manera será juiciosa al ministrar en este siglo malo, como dice Gálatas 1:4, y no se contaminará con un servicio espurio. Cuando hablamos de espurio, algo adulterado, algo falsificado. O sea, la iglesia no se contaminará con un servicio falso, ¿cierto? La verdad que si hacemos un servicio tiene que ser legítimo. Muy bien, y ahí partimos al objetivo de la lección. En cada una de las lecciones usted va a ver el objetivo. Y ese objetivo es muy bueno porque cuando usted termina la lección, usted vuelve a ese objetivo para ver si usted entendió lo que aquí dice, si usted logró esos objetivos, ¿ya? Así, el objetivo generalmente nosotros lo leemos al inicio, pero lo aplicamos al final de cada lección. Y la temática de la lección
¿ya? Que el servicio como consecuencia de la redención, el servicio teocéntrico y el servicio como un estilo de vida. Y partimos entonces al servicio como consecuencia de la redención. Sin experimentar la redención es imposible servir a Jesús bajo el diseño del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? El servicio cristiano es una consecuencia inmediata de la operación de la salvación en la persona rescatada. Cuando nosotros somos rescatados por Cristo, automáticamente genera en nosotros el deseo de ser un servidor. Ejemplo de eso, el Gadareno. Cuando el Gadareno fue liberado de la legión, ¿no es cierto?, de demonios que lo atormentaba, enseguida quiso seguir a Jesús. El texto de Marcos 5:18 relata que al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, al haber sido rescatado y regenerado, él quería entonces servir a Jesús. El otro ejemplo que vemos es el ejemplo de Saulo, ¿cierto? El ejemplo de Saulo. Cuando Pablo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, hizo dos preguntas. Y una de ellas fue, que está en Hechos 9, versículo 6b, dice, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa debería ser la respuesta de todo aquel que ha sido regenerado. O sea, el servicio es una consecuencia de la redención. Y dentro de ese punto vemos tres puntos más que habla de la letra A. La redención es el punto de partida del servicio. El servicio del cristiano empieza a partir de la redención. La salvación en Cristo Jesús es el punto de partida de la vida y del servicio cristiano. La naturaleza transformadora de la salvación produce en nosotros una disposición al servicio proveniente de una honda de gratitud por el bien inmerecido, de la redención. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando fuimos redimidos, se produce una tan honda gratitud que nosotros deseamos poder hacer algo para retribuir aquello que nos fue dado, ¿no es cierto? Y entonces la redención es el punto de partida de ese servicio a Cristo. La letra B nos habla de la redención, es el ejemplo supremo de servicio. La redención es el punto de partida, pero la redención también es el ejemplo supremo del servicio. Cuando Jesús vino como siervo, ¿no es cierto?, Él se entregó en noble servicio redentor por toda la humanidad. Eso está en Mateo 20:28. Y al final lo que Él hizo fue servir, porque Él dio su vida, ¿no es cierto?, como para poder redimir a la humanidad. Entonces Él vino como siervo. Es bueno recordar lo que Cristo hizo cuando a nosotros nos toque vivir en el ministerio tiempos de frustraciones o de escasez o de conflictos de diversos tipos, ¿cierto? Porque se vive conflictos de diversos tipos. Servir al final es dejarlo todo, seguir adelante sin mirar atrás, hacer lo que hizo Jesús, despojarse de lo que sea necesario con tal de cumplir la misión que el Padre nos ha encomendado. Jesús dejó su trono de gloria, dejó la divinidad para poder venir a la tierra, para rendirse por la humanidad. Y ese ejemplo abnegado es aquello que nosotros tenemos que recordar cuando nosotros pasamos por diferentes pruebas, que la redención es el ejemplo del servicio. Cuando tenemos que entender que nadie debe buscar el bien solo para sí mismo, sino para todos. Filipenses nos habla de que tenga la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Y cuando nosotros nos vemos entonces en dificultades como esas que enfrentamos, en el desánimo, en la angustia, en la escasez, en los conflictos, tenemos que recordar que Cristo también padeció y padeció por nosotros. Por lo tanto, la redención es el ejemplo supremo de ese servicio. Ahí vamos a la letra C, que nos habla que la redención
es la motivación para el servicio. Por un lado, la redención es el punto de partida para ese servicio. A partir del momento que yo recibí a Cristo, yo quiero comprometerme a hacer algo por Él. En segundo lugar, la redención es el ejemplo que yo tengo de servicio, ¿no es cierto? Pero también la redención es la motivación para el servicio. La vida de servicio cristiano está rodeada de contratiempos, como había hablado, de dificultades. En el camino acechan enemigos formidables y los peligros suelen en ocasiones multiplicarse. Ahora, cuando todo parece ir mal, es difícil mantener la concentración en la meta. En momentos así suele llegar la depresión, el cansancio, estar deprimido, estar desanimado y en algunos casos la capitulación del servicio y de la identidad cristiana. Lo único que puede mantener a flote, puede mantenernos a flote al final, es el poder de la redención operada en nosotros. El sacrificio de Jesús, ¿no es cierto?, y sus beneficios en nuestra vida deben ser la motivación esencial para seguir trabajando para el Señor. No hay título, no hay fama, no hay renombre. Solo el gozo de ser salvo debe ser la fuerza centrífuga que nos impulsa a continuar adelante. Entonces, la motivación, ¿cuál es la motivación de eso? En que yo he sido salvo. Y porque yo he sido salvo, entonces yo no necesito un nombre, yo necesito un cargo, yo no necesito una posición. La redención de Cristo es la motivación que me impulsa a seguir adelante. Amén. Entonces, el primer punto de los principios básicos del servicio cristiano es el servicio como consecuencia de la redención. Y ahora vamos al segundo punto que habla del servicio teocéntrico, ¿ya? El servicio teocéntrico. A diferencia de muchas organizaciones sin fines de lucro que ayudan a las personas con propósitos filantrópicos, ¿no es cierto?, de ayuda, ellos tienen al ser humano como centro y fin de su servicio. O sea, la mayoría de esas organizaciones son humanistas porque ya tienen el ser humano como el centro, como el fin de su ayuda. La iglesia, cuando sirve a otro, lo hace con un enfoque más trascendente. Si bien, por cierto, nosotros servimos al prójimo, ¿ya?, todo nuestro servicio es teocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Que todo nuestro servicio tiene a Dios como razón primera de toda acción a realizar. Y también, aparte de tener a Dios como acción primera de toda acción a realizar, también lo tiene como receptor directo de cualquier forma de servicio. O sea, hacemos las cosas porque servimos, porque Dios es el autor de eso, pero también servimos para poder agradar y entregar nuestro servicio al Señor. El servicio al final que hace el cristiano es teocéntrico. El servicio al cristiano no gira en torno a las personas. El servicio cristiano es teocéntrico. Por eso que ir a dar comida en la calle es una linda labor, una hermosa labor, pero tiene que tener el fin no solo de alimentar, pero también de entregar palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque si nosotros vamos solamente a alimentar, lo que nosotros estamos haciendo es una ayuda social. Muy bien, una ayuda humanitaria. Entonces seríamos comparados a cualquier organización de ayuda humanitaria. Pero cuando nosotros entonces entregamos palabra de Dios, llevamos palabra de salvación, nuestro servicio está siendo teocéntrico porque gira en torno a la persona de Dios. Muy bien. Jesucristo ponderaría la verdad del servicio teocéntrico en su enseñanza cuando Él dijo, ¿no es cierto?, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el Señor les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por lo tanto, todo el trabajo que nosotros hacemos
para los demás, lo hacemos también hacia el Señor. Pero todo gira en torno a la persona de Cristo. Cuando nosotros realizamos nuestro servicio cristiano, cuando yo estoy hablando de servicio, no estoy hablando de reuniones, no estoy hablando de congregarnos o cultos, ¿no es cierto? Una iglesia lo llaman culto, otro servicio, otras reuniones. No, el servicio es todo aquello que hacemos para Cristo, no es reunirnos solo en un lugar. Entonces, cuando un cristiano realiza sus labores, debe tener presente que el receptor de ese servicio es Dios mismo. Todo lo que hacemos es para el Señor. Y hay varias razones por las cuales nuestro servicio es teocéntrico, ¿ya? Y para que podamos entender un poquito más, yo les voy a dar 3 razones de eso, de que por qué nuestro servicio es teocéntrico. La primera es que nuestro servicio es teocéntrico porque nuestro llamado a servir procede de Dios. Nuestro llamado a servir viene de Dios, ¿ya? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso está en 2 Timoteo 1:9 y habla y nos recuerda que todo aquello que nosotros hacemos y desde nuestro llamado procede de Dios mismo. La segunda razón por qué nuestro servicio es teocéntrico es porque su contenido al final es definido por Dios. El contenido de nuestro servicio es definido por Dios. Lo que nosotros hacemos para Dios no es el resultado de la creatividad o de la invención humana, ¿no es cierto? Todo lo que hacemos tiene un trasfondo espiritual previo. Eso ya estaba en la mente de Dios. Dice Efesios 2:10 que somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no es cierto? Somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales esas buenas obras Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que la miráramos, para que la observáramos, no. Dice que Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en esas buenas obras. Por lo tanto, nuestro servicio es teocéntrico porque el contenido de ese servicio es totalmente definido por Dios. No es una razón de nuestra mente, no es una razón de nuestro interés, sino que está definido por Dios. La tercera y última razón por qué nuestro servicio es teocéntrico es porque nuestros actos honran directamente a Dios, ¿ya? Jesús enseñó durante su ministerio que el servicio de los creyentes honra al Padre. Esto está en Juan 5:23. Este servicio debe ser, por tanto, fiel, íntegro, puro, fervoroso, auténtico. ¿Para qué? Para que en todo Dios sea glorificado, como lo revela Pedro, ¿no es cierto?, en 1 Pedro 4:11, que ese servicio que nosotros hacemos tiene algunas cualidades, debe ser fiel, íntegro, puro, fervoroso, auténtico. ¿Para qué? Para que en todo Dios sea glorificado. Cada acto de servicio debe llevar implícita la reverencia al Señor. Sea cual sea la tarea que realicemos, debemos hacerla con tal dedicación, pasión y fidelidad que nuestro Dios sea honrado y la obra de Dios se vea beneficiada. Por lo tanto, nosotros nos servimos nos servimos para darle honra a los demás. Nuestro servicio a Dios bendice a los demás, pero nuestro servicio honra directamente a Dios. Muy bien, y ahí entonces se termina el segundo punto sobre el servicio teocéntrico. Y pasamos al tercer punto, al tercer y último punto de el servicio como un estilo de vida. Y hay una frase de Martín Lutero que dice: no es cosa menuda representar a Dios delante de los hombres. O sea, no es algo fácil representar a Dios delante de los hombres. Y se aplica un poco a ese tercer punto que habla que el servicio como un estilo de vida. Nuestro estilo de vida debe ser de tal forma que podamos revelar el servicio de Dios
el servicio cristiano en nuestras vidas. Muy bien, el servicio cristiano es ante todo una conducta permanente, es un estilo de vida, no es algo que podemos hacer a veces, no es algo que nos ponemos una ropa y ahora yo soy un servidor de Cristo, no, es un estilo de vida, es algo habitual, es algo permanente. No se concreta a horarios o a fechas señaladas, ¿no es cierto? Ni al estado cambiante de las emociones. O sea, si yo estoy bien, entonces yo sirvo. Si yo estoy pasando momentos de bonanza, yo sirvo, pero si yo estoy en escasez, dificultad, no puedo servir. Si yo estoy viéndome enfrentado a diversas enfermedades, entonces yo voy a paralizar mi servicio a Dios. No se trata de eso, sí, si bien por cierto todo tiene un tiempo, pero debemos entender que hemos sido llamados a servir y sea cualquier el momento o etapa de nuestra vida que Dios la sabe, nosotros estamos llamados a realizar eso. Todo cristiano es un siervo, un administrador en función del amo, y este amo es Jesús. Y eso está en Filipenses 3:3. Por lo tanto, el servicio es como un estilo de vida. Muy bien. Y ahí vemos algunos puntos. El primer punto habla de el servicio como un estilo de vida, es una actitud. ¿Ya? La letra A habla de que el servicio como un estilo de vida es una actitud. El servicio en función del reino de Dios es sobre todo una actitud, una predisposición a hacer lo que sea necesario para ser útil allí donde haga falta. ¿Sabe que este punto es muy importante? Porque al final se trata de una actitud de lo que yo veo que hay necesidad de hacer, no donde yo me sienta cómodo o feliz en hacerlo, sino que yo tengo una predisposición a hacer lo que sea necesario cuando yo veo que algo hace falta. Ejemplo, su iglesia. Si usted ve que los baños de su iglesia están sucios, entonces usted tiene que tener una predisposición a limpiar, no importa que usted no ha sido llamado para eso. Yo siempre digo, a modo personal, que todo aquel que anhele pisar el púlpito tiene que empezar limpiando los baños de la iglesia, estar parado en la puerta, ser portero, limpiar la iglesia. No puedes tú querer servir la mesa del Señor, servir a la novia del Señor, ¿cierto? Si tú no conoces esa novia. Entonces es necesario servir en todas las áreas. Por lo tanto, tiene que haber una predisposición a hacer lo que sea útil. El servicio cristiano es, por tanto, una disposición permanente a hacer la voluntad de Dios en beneficio de aquellos que lo necesiten. Servir es una actitud, no se trata de capacidades, no se trata de los recursos o condiciones determinadas, solo de estar dispuesto a ser usado en cualquier momento y circunstancia. O sea, yo puedo ser útil en cualquier área de la iglesia o de la obra del Señor. ¿Ya? El servicio cristiano nos encierra en una iglesia. Yo puedo visitar en las cárceles, yo puedo visitar en los hospitales, yo puedo ser útil en mi puesto de trabajo, yo puedo ser útil en muchas áreas, pero debo estar disponible para el llamado del Señor las 24 horas. La letra B nos habla del servicio como un estilo de vida, es una meta diaria. Lo primero, hablaba que el servicio como un estilo de vida, una actitud. Ahora nos habla que el servicio como un estilo de vida es una meta diaria. ¿Y qué entendemos de eso? Entendemos que cada día es un regalo de Dios. Cada día que nosotros tenemos es un regalo de Dios. Y de verdad que es un regalo. Dios ha permitido que vivamos un día más. El servicio forma parte de la vida que hemos decidido vivir para Dios. Podemos hacer planes a largo plazo confiando en la gracia de Dios, pero también nosotros, cristianos, debemos tener metas diarias de servicio que nos mantengan enfocados y ocupados en lo que podemos hacer de inmediato para honrar a nuestro Dios y también beneficiar a su pueblo. Muchas veces se pierde mucho tiempo del día sin hacer nada productivo porque simplemente no tenemos un procedimiento de actuación, o sea, no tenemos un plan. Y entonces ahí la escritora, ya porque es una escritora, ella nos da algunos consejos para vivir nuestro día al máximo, ¿no es cierto? Y empieza diciendo de comience su día presentándole a Dios en oración,
Y cada uno de esos puntos usted lo va a ver ahí, tiene versículo para eso. Haga una agenda completa de su día de trabajo por orden de prioridades, ya entendiendo que hay cosas urgentes y cosas que son primordiales, que son prioridades. ¿Ya? Lo urgente lo puede hacer cualquier persona, pero lo que es prioridad lo tiene que hacer usted. Concédale a cada actividad un tiempo determinado y cúmplelo con rigurosidad. No se deje entretener por ninguna causa. Vea su trabajo como una responsabilidad ante el Señor y como una bendición de Dios para su vida. Trabaje con alegría, eso es súper importante, trabajar con alegría. Entienda que si usted trabaja dentro de un equipo y es ineficiente, no solo se dañará su trabajo, pero también daña el trabajo de otros, ¿no es cierto? Lo mismo usted cuando estudiaba, no sé si usted se recuerda, y tenía que presentar un trabajo, usted hacía su parte, pero alguien no hacía, al final esa parte que faltaba dañaba a todo el equipo. Entonces, si usted trabaja en un equipo, usted debe cumplir con su función para no dañar a los demás. Nunca olvide que nuestro servicio, sea cual sea, es para Dios y no para los hombres. Encuentre tiempo para hacer algo creativo, cada día que mejore su trabajo para el futuro. Tenga una mentalidad de recompensa. Cada cosa que usted haga para el Señor recibirá reconocimiento del Padre. Por lo tanto, tenga una mentalidad de recompensa. Y esa recompensa no es que yo espero un beneficio del Señor, pero sí lo recibiré porque todo lo que yo hago para Él me beneficia en algo, pero también tengo una mentalidad de recompensa para su equipo de trabajo también. Estas sencillas pautas pueden darle mejor rendimiento a su programa diario de servicio al Señor. Entonces, cuando nosotros no nos ordenamos en nuestra vida, como en nuestra meta diaria de cada día, al final desperdiciamos mucho tiempo. Yo suelo conocer personas que dicen que no tienen tiempo, que no han tenido tiempo, que cuando uno le pregunta, yo creo que en su iglesia no suele pasar, en la mía sí, esas cosas solo pasan en la mía, en que uno le pregunta, ¿hizo eso? No, pastor, o sea que yo no tuve tiempo. O la misma excusa, cuando alguien está estudiando, usted ahora que está estudiando quizás se va a encontrar con eso, de personas que le van a decir, es que yo no tengo tiempo para eso, tratando como que usted de verdad fuera desocupado. Y no se trata de tiempo, se trata de que nosotros entendemos que el servicio es un estilo de vida, el servicio como un estilo de vida es una meta diaria. O sea, yo planifico mi día para poder servir mejor al Señor. Y ustedes están planificando su semana, están planificando su mes para poder servir mejor al Señor. Y por tercer punto, entonces, el servicio como un estilo de vida tiene un código, ¿ya? Servir a Dios tiene por base un estricto código ético y moral, que no debe ser violentado bajo ninguna circunstancia. Dios espera de nosotros la fidelidad como la de Gallo, que está en 3 Juan, versículo 5, donde él habla que Gallo se conducía fielmente cuando prestaba algún servicio. Y también Dios espera de nosotros la dedicación que tenía la familia de Estéfanas, ya una familia que estaba totalmente dedicada al servicio del Señor. Si nuestro servicio sigue fielmente el código de Dios, que el código de Dios siempre va a ser ético y moral, nuestras vidas alcanzarán aprobación y seremos dignos representantes del Rey al cual servimos. Dios es un Dios de orden y eso tenemos que entender. Dios no hace nada al lote. Dios, ese término que el ser humano le pone a Dios, que Dios sabe como un apellido que Dios tiene, no funciona así. O a veces usted ha escuchado, no, yo voy a cantar, pero Dios sabe que es lo que... eso es para Dios, como que si para Dios pudiera ser de cualquier manera. No, para Dios no es de cualquier manera. Dios sabe que usted puede dar mejor, Dios sabe que usted puede dedicarse más, Dios sabe que usted puede honrarlo a Él de diferentes maneras, según su capacidad, según lo que usted puede hacer, pero haciendo lo mejor de lo que usted pueda hacer. Terminamos con la conclusión entonces del primer punto, que nos habla la primera lección de los principios básicos del servicio cristiano, ¿ya? Y nos dice que la Biblia está llena de personajes involucrados en servir a Dios.
de sucesos, de trabajo duro en pro de lo espiritual. Y toda esta historia tiene un propósito común: enseñarnos lecciones valederas para nuestra vida. Pablo, inspirado por el Espíritu, aseguró: todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da la seguridad en lo que hemos creído. Eso está en Romanos 15:4. Aprendamos de la Biblia, entendamos mediante ella la teología real del servicio y sobre todo vivamos lo que vamos aprendiendo para que el nombre de Dios sea colocado en lo alto, donde todos lo puedan ver. Amén. La vida del cristiano está formada de teología. Cuando nosotros hablamos de teología, siempre hablamos del estudio de Dios. Pero si es el estudio de Dios, la vida del cristiano está formada de teología. Todo es teología. Todo, porque en toda nuestra vida cristiana, al decorrer de nuestra vida cristiana, vamos aprendiendo sobre Dios. ¿Ya? El estudio de Dios no se basa solamente de ir a un seminario teológico. El estudio de Dios, que bien por cierto potencia nuestras habilidades de aprender, pero el estudio de Dios se aprende diario y también en nuestro servicio cristiano. Amén. Ahora nosotros pasamos desde la lección 1 a la lección 2. Amén. Pasamos a la lección 2. Y que nos habla del servicio y la familia. El servicio y la familia. Amén. Y hay un texto que está en Josué que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es un texto muy, muy hermoso. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes pueden hacer lo que bien les parezca, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es lo que expresa ese texto. Hay un pensamiento también que nos habla lo siguiente: una familia feliz es una larga conversación que siempre parece demasiado corta. Me parece muy hermoso, y en estos tiempos actuales donde la gente está encerrada en sus casas, se nota mucho eso, que una familia feliz es una larga conversación que siempre parece demasiado corta. Y entramos entonces a la introducción, que nos habla que servir a Dios es un anhelo loable. Todo creyente puede y debe ser un servidor. Es la respuesta consecuente a la experiencia de la salvación, y eso ya lo aprendimos, ¿no es cierto? Que la respuesta a la redención, a la salvación, es el servicio. No siempre las familias se convierten en el Señor juntas. Generalmente pasa eso, que por índice general en las iglesias cristianas, las primeras que se convierten la mayoría son las mujeres, las hermanas. Y después de eso entonces llegan los hijos, ellas traen a los hijos, y por último llegan los esposos. Pero generalmente las familias no se convierten todas. Maravilloso es que fuera toda la familia llegar a los pies del Señor. Algunos de nuestros familiares tardaron a veces mucho en venir a Cristo, y otros quizás de sus familiares aún ni han llegado a conocer al Señor todavía. Pero si nuestra familia o parte de ella no conoce al Señor todavía, entonces el servidor cristiano tiene que ser un ejemplo de entereza cristiana y un faro cuya luz, ¿no es cierto?, alumbre a esas personas un puerto seguro, y ese puerto seguro es Jesús, el Salvador. Usted va a ver ahí el objetivo de la lección y la temática a tratar de la lección. La temática es: un servidor procura darle una imagen correcta a su familia de lo que es el servicio a Dios. Un servidor procura involucrar a su familia en su servicio, y un servidor busca tener tiempo de calidad con su familia. Amén. Vamos a partir al primer punto, que nos habla: un servidor procura darle una imagen correcta a su familia de lo que es el servicio a Dios. Y eso es muy, muy importante, porque a veces la imagen que se está dando de servir al Señor es una imagen totalmente equivocada de lo que Cristo quisiera que fuera. El libro parte diciendo: ¿qué imagen le estamos dando a nuestra familia sobre el ministerio? Para una familia el ministerio es culpable de un esposo y un padre ausente, de las desatenciones de una esposa o madre y de la rebeldía de los hijos.
Pero ¿será cierto todo esto? La verdad desnuda es que el culpable de una familia disfuncional no es el ministerio, sino aquellos que llevan a cabo el ministerio equivocadamente. Cristo, el servicio a Cristo no es culpable de ninguna familia disfuncional, no es culpable de ninguna familia que se ha perdido o se ha dañado por el ministerio. He escuchado muchas veces personas que dicen, no, es que yo no me gusta ir a la iglesia porque cuando yo era niño yo iba obligadamente, yo iba obligado, entonces ahora yo no quiero ir. Y como que los padres como que hasta entienden ese concepto y no funciona así. Si él fue obligado a la iglesia y su padre no supo guiarle a un servicio cristiano, que ir a la iglesia era cultuar a Dios, entonces al final el daño lo provocaron los padres. Dios no tiene culpa de eso y ni la iglesia tiene culpa de eso. Ya hay una imagen equivocada del ministerio dentro de la familia. El camino para lograr tener una familia realizada y gozosa en el servicio a Dios comienza por aquellos que protagonizamos el servicio, la forma en que lo hacemos y la actitud que reflejamos a los miembros de nuestra familia. Debemos ser el reflejo correcto de lo que significa servir a Dios. Hay una teoría, y generalmente la teoría que todos les gustan, que es la teoría que Dios, familia e iglesia. Yo estoy totalmente contraria a esa teoría. Para mí la teoría es Dios y mi familia es la iglesia. Así funciona. Cuando Dios es el primero y el centro de nuestras vidas, pero yo pongo mi familia antes que la iglesia, yo le demuestro a mi familia que la iglesia no tiene validez. Y la iglesia es el lugar donde nosotros los congregados vamos con gozo a servir al Señor. Vamos con gozo a reunirnos, a alabarnos. Yo creo que en estos tiempos de cuarentena usted ha extrañado el estar reunido con su hermano en la fe. Entonces para mí el concepto es Dios y mi familia en la iglesia. Cuando mi familia está en la iglesia, cuando mi familia ama a Dios, cuando mi familia sirve a Dios, es una familia saludable, tiene un testimonio saludable y tiene una confianza firme en Cristo. Eso no me va a quitar tiempo de divertirme, de pasarlo bien, de disfrutar de mi familia. Al contrario, eso va a potenciar los tiempos que yo tengo para esparcir, ¿no es cierto?, para poder tiempo de calidad con mi familia, ¿ya? Entonces, la letra A nos habla de que el servicio a Dios es un privilegio. Nadie puede agradecer lo suficiente al ser incluido en las filas de los servidores de Dios. Yo no sé qué ha hecho usted para agradecer a Dios por estar sirviendo, ¿no es cierto?, a Él. Nada de lo que hagamos es suficiente para pagarle por todo y cuánto bien Él nos ha hecho. Estar incluido en la fila de servidores de Dios es el más alto privilegio que alguien puede disfrutar. Yo todavía no logro entender cómo alguien no desea involucrarse más. Alguien que dice conocer a Cristo, pero no desea involucrarse más en el servicio cristiano, porque el servidor de Dios es el más alto privilegio que uno puede disfrutar. Dice el texto en 2 Samuel que entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Él reconocía, el rey David reconocía su humanidad delante de Dios, reconocía su falta, reconocía lo fallo que él era, pero también reconocía que gran privilegio tenía al haber sido elegido por Dios. Y esa debería ser nuestra actitud diaria, de decir al Señor: ¿quién soy yo, Señor, para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Quién soy yo para que tú me ames de esta manera? ¿Quién soy yo para que tú me elijas de esa manera? ¿Qué beneficio he hallado yo delante de ti para que tú me tomes en cuenta de esta manera? El servicio no es una carga pesada, sino un privilegio glorioso. Nuestros cónyuges, hijos y demás familiares debieran ver eso en nosotros. Cuando los demás ven y siempre dicen, no, es que la iglesia le quita tiempo, es que la iglesia, el servicio al Señor no se trata de una iglesia, el servicio al Señor es todo en nuestra vida.
Y el servicio al Señor no debe ser una carga pesada, sino un privilegio glorioso. La letra B nos habla que el servicio a Dios es un gozo. Primero es un privilegio y el segundo es un gozo. Eso cae dentro de la guía que usted tiene, está eso. Nosotros servimos al Señor, ¿no es cierto?, porque hemos decidido y porque disfrutamos la posibilidad de hacerlo, o al menos así debiera ser. Servir al Señor es porque nosotros hemos decidido, porque disfrutamos también hacerlo. Nuestra familia debe saber que servir a Dios es un gozo, que servir a Dios produce alegría, que servir a Dios produce refrigerio en nuestras almas. Como el texto dice en Salmo 102, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Venid ante su presencia con regocijo. Cuando usted va a la presencia del Señor, sea en su casa, sea en la iglesia, sea cuando usted se encuentre a cultuar al Señor, usted debería llegar con actitud de regocijo, con una actitud de alegría. Un ministro gozoso irradia inspiración para su familia, la iglesia y la sociedad. Cuando nosotros tenemos gozo del Señor, cuando entendemos que el servicio a Dios es un gozo, ese mismo gozo irradiamos a los demás. Cuando nosotros lo hacemos a los demás ver que eso es un peso, una carga, nuestro entorno también refleja eso. La letra C nos habla que el servicio a Dios es un llamado. El servicio a Dios no es un capricho, sino un llamado. La familia del servidor debe discernir esta realidad, que no es un capricho de aquel que lo está siguiendo o sirviendo, sino que es un llamado de Dios. Un servidor hace lo que hace porque ha sido comisionado por Dios y se siente responsable ante la tarea encomendada. El profeta Jeremías, en Jeremías 27, él expresa algo muy maravilloso y él le dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cuando la presencia de Dios invade nuestra vida, nos seduce de tal forma que nosotros no podemos vencer eso. Al final caemos rendidos a eso. Debemos nosotros entender que ser llamado por Dios no es tampoco una excusa para desatender a los nuestros, porque algunos toman esto como que yo fui llamado por Dios, entonces primero tengo que agradar al Señor. No, ser llamado por Dios no es una excusa para desatender a los nuestros. Debemos entender que Dios nos llamó, pero su llamamiento es inclusivo. El llamamiento de Dios es inclusivo porque abarca nuestra familia y nuestra familia debe participar activamente de nuestro llamado. Triste es para un ministro del Señor que sigue el llamado del Señor solo. Y cuando sus hijos que están dentro de su misma casa no los acompañan. Ya peor es que su esposa no la acompañe o que alguien, una mujer que ha sido llamada por Dios, su esposo no tenga el deseo de servir al Señor igual. Triste es, pero el llamamiento del Señor es inclusivo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa tiene que ser una palabra que nosotros tomemos dominio de ella y la hagamos partícipe de nuestra vida todos los días, que la hagamos una promesa y que la tengamos por obra, hacerla por obra, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el servicio a Dios es un llamado, pero aparte de ser un llamado a mí, es un llamado inclusivo. Y la letra D y el último punto de un servidor procura darle una imagen correcta a su familia de lo que es servicio a Dios, es que el servicio a Dios es gratificante. Dios remunera todo servicio que realizamos y lo tiene presente. Dios no es un Dios que se olvida, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, habla en Hebreos, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar aquello que hacemos. Dios remunera todo servicio que realizamos. Nuestra familia debe ser enseñada en base a esa verdad espiritual, que nada que lo que hagamos para el Señor va a quedar sin su justa recompensa, sea eso que hagamos bueno o malo,
va a tener su recompensa. Dios es galardonador de los que le sirven. Y no hay realización que se compare a la de servir a Dios, ni honra que sobrepase a la que Dios da. No hay realización que se compare a la de servir a Dios, ni honra que sobrepase a la que Dios da. Yo me imagino que ninguna realización personal se compara, es muy bueno, sin duda. Cuando nos realizamos profesionalmente, nos realizamos como familia, como un todo, pero nada produce una mayor felicidad en saber que mi servicio a Dios lo honra. Amén. Y ahí terminamos el primer punto, pasamos al segundo, que nos habla que un servidor procura involucrar a su familia en el servicio. ¿Ya? Un servidor de Dios procura involucrar a su familia en el servicio. La Biblia describe a familias enteras que servían a Dios. Ya la Biblia describe a familias enteras que servían a Dios. Y el involucrar a su familia en un servicio a Dios es una meta insoslayable. Usted la va a leer ahí porque está en su texto. Y cuando hablamos de una meta insoslayable, hablamos de que algo que no puede ser evitado. No se logra evitar que su familia, la familia de un servidor, se involucre en el servicio. De alguna u otra forma se empieza a involucrar. El texto nos habla de dos ejemplos. Nos habla tanto de Felipe como Estefanas, ¿no es cierto? Felipe, el evangelista, tenía sus 4 hijas en el Señor. Dice el texto que todas profetizaban y eran usadas poderosamente por el Señor. Y Estefanas tenía una preciosa familia que estaba involucrada juntamente con él en la obra del ministerio. Tanto Felipe como Estefanas son ejemplos bíblicos que es posible que las familias estén vinculadas al ministerio y cooperen juntas en la tarea que cada uno de sus miembros ha recibido de Dios. Qué cosa maravillosa es saber que la familia puede estar involucrada al servicio del Señor. ¿Por qué debemos entender que un servidor procura involucrar a su familia en el servicio? ¿Por qué? Primero, porque la familia de un servidor debe ser su mejor confidente. Nuestra familia debiera ser nuestro más cercano confidente en la obra de Dios. ¿Ya? Es con ella cual confiamos, es con ella cual dependemos, es con ella cual contamos nuestras dificultades, con ella cual crecemos. Cuando la familia se siente parte de lo que hacemos, entonces se identifica y se siente incluida por nosotros. Muchas personas han perdido su familia porque desde niño no lo incluyeron en el servicio al Señor. Siempre decían, no, esto es cosa para grande, eso es cosa para mí. Dios me llamó a mí, Dios no te llamó a ti. Muchas mujeres quedaron de lado porque su esposo tampoco la incluyeron en el servicio a Dios. La hicieron como algo menor, algo de menor valor ante el servicio al Señor. Ya en este sentido, cuando debemos entender que ese sentido de inclusión robustece a la familia y desemboca en grato provecho para todos. Cuando una familia sirve al Señor junto, va a ser tu mejor aliado en el ministerio, en el servicio al Señor. El segundo punto es, la letra B, que tu familia debe ser una fiel colaboradora, ¿ya? Tu familia debe ser una fiel colaboradora. Vemos 2 ejemplos aquí. El apóstol Pablo encontró a Andrónico y Junias, sus parientes, ¿no es cierto? Un apoyo inestimable en Andrónico, Junias y los parientes de Andrónico y Junias, un apoyo inestimable en su ministerio. Y él relata en hecho, aún en momentos más difíciles, Andrónico, Junia y todos sus parientes fueron un apoyo en los momentos de dificultad. Aquila y Priscila también eran un matrimonio que funcionaba en equipo. Ellos tenían una iglesia en su casa y servían al Señor. En 1 Corintios dice, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Había una iglesia funcionando en su casa.
había una iglesia ahí creciendo dentro de su hogar. ¿Por qué? Porque debemos entender que nuestra familia debe ser una fiel colaboradora del servicio cristiano. Se pueden citar muchos ejemplos más, ¿no es cierto? Pero está más que claro que la familia debe ser una fiel colaboradora entre sí. Todos colaborando en pro del servicio cristiano. La letra C y última letra de ese punto nos habla que tu familia debe ser tu credencial de presentación. Esto es muy importante. La Biblia contiene instrucciones familiares específicas para todos los creyentes, ¿ya? Instrucciones que deben ser obedecidas por todos los integrantes de la iglesia, pero los que quieren servir a Dios en un ministerio público, ¿no es cierto?, tienen una mayor responsabilidad en cumplir con estas ordenanzas. ¿Y cuáles son esas ordenanzas? La primera se hace a los obispos. A los obispos se les exige que gobiernen bien su casa y que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sujeto bajo honestidad, eso es muy importante. Sujeto bajo honestidad. No puedo yo querer que mis hijos estén sujetos a mí si yo vivo una vida deshonesta, ¿ya? Pablo les escribe a los tesalonicenses exhortándole a que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. También a las esposas se les pide que estén en sujeción a sus esposos para así ganar a sus cónyuges incrédulos. Ese texto de Primera de Pedro no está enfocado a matrimonio, Primera de Pedro 3.1 no está enfocado a matrimonios cristianos. Cuando le pide a su esposa que sean sujetas, ¿no es cierto?, a su esposo, está hablando que su esposo no eran cristianos y que quizás ellos también le podían hasta prohibir de ir a la iglesia, pero que ellas, manteniendo una buena conducta, podrían así ganar a sus esposos que eran incrédulos, ¿ya? Hay otros textos de sujeción de la mujer al marido y del amor del marido hacia la esposa, pero ese texto de Primera de Pedro le está hablando a las mujeres que sus esposos no eran cristianas. También a los esposos se les manda amar a su esposa, que esto está en Efesios, se le manda amar a su esposa. Y hace una comparación, porque dice que tienen que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. O sea, un amor desinteresado, un amor entregado, un amor sacrificial, ¿ya? A los padres se le entrega deberes para con los hijos, ¿no es cierto? Que esto está en Hebreo, en Colosenses, en Efesios, en Tito. Hay muchos ejemplos de los deberes de los padres para con los hijos y uno de los deberes de no buscar la ira de sus hijos. Y a los hijos se le entregan deberes también para con los padres, de honrarlos, de cuidarlos, de respetarlos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una vida intachable, nuestra familia entonces es nuestra credencial de presentación. Lo primero es conducir a la familia según los planteamientos de Dios. Luego el ministerio será aprobado por todos. En cuanto vean que nos acompaña una familia saludable y funcional. Tristemente es cuando una familia no es saludable espiritualmente, es una muy mala carta de presentación para un ministro. Cuando yo le hablo de familia, es su casa. Cuando sus hijos se casan y se van desde su casa, sus hijos ya no son parte de su núcleo de familia. Sus hijos son sus familiares, pero es su casa, aquellos que están bajo su autoridad de siervo del Señor, aquellos que viven bajo su techo. Por lo tanto, lo primero que debiera un sacerdote de casa hacer es conducir a la familia según los planteamientos de Dios. Y asimismo el ministerio será aprobado, ¿no es cierto?, por todos, porque no va a tener nada para hablar en contra de su hogar. Amén. Ahora pasamos a que un servidor busca tener tiempo de calidad con su familia, ¿ya? Un servidor busca tener tiempo de calidad con su familia. Y ese es el punto 3. La familia de los servidores necesita sentirse importante,
tener seguridad, ser amada, aceptada, elogiada. Estas son necesidades de todas las familias, pero la naturaleza y los horarios de trabajo de un siervo de Dios son muchas veces más exigentes que el de un ciudadano promedio. Hay muchas familias de siervos de Dios dañadas o destruidas, eso está dentro de la guía, porque no supieron conciliar el servicio con las demás áreas importantes de su vida. Muchas familias quedaron desatendidas por el ministerio. Y es porque no se buscó nunca tener un tiempo de calidad con la familia. El descalabro familiar podría evitarse en buena medida tomando conciencia de la necesidad de las familias y cuál es esa necesidad de tener tiempo juntos de calidad donde puedan orar, hablar, divertirse, planificar juntos, cenar, el tiempo de calidad como familia. Muy bien, así que hay muchas familias de siervos de Dios dañadas porque no supieron conciliar el ministerio con la familia, ¿ya? Y ahí viene algunos puntos donde podemos ver de qué forma nosotros podemos pasar tiempo de calidad. Tiempo de calidad, la letra A nos habla de tiempo de calidad para buscar al Señor. Las familias cristianas deben encontrar oportunidades para orar juntas, adorar juntas y ministrarse mutuamente. Deben encontrar momentos gratificantes en la presencia de Dios, que los ministre corporativamente y los oxigene para continuar sirviendo al Señor. Es muy necesario recibir. Cuando uno está acostumbrado a entregar, es muy necesario recibir. ¿Y qué mejor forma de recibir estando en su núcleo familiar? Este tiempo de cuarentena yo creo que ha potenciado eso. Ha potenciado que la familia pase tiempo juntas. Tiempo de calidad también para planificar. No planificar es planificar para llegar a cualquier parte. No sé si se logra entender. No planificar es planificar para llegar a cualquier parte. Las familias de servidores que no encuentran momentos para planificar el futuro acaban frustradas. Usted no puede vivir una vida pensando, no, es que el Señor sabe, el Señor, vamos a hacer todo lo que el Señor quiere, no, el Señor va a decidir, el Señor. Es necesario que usted planifique como familia, que planifique lo que quieren hacer, que planifique en un futuro, que planifique, sí, todo va a ser aprobado según la buena voluntad del Señor, pero es necesario planificar. El no planificar va a constituir en familias frustradas, en futuras personas frustradas, ¿ya? Y un servidor del Señor que busca tener tiempo de calidad con su familia debe aprender a planificar su proceso de vida con su familia. La letra C nos habla de tiempos de calidad para divertirse. Y eso es muy importante. Yo, a modo personal, mi padre siempre estuvo involucrado en la obra del Señor, pero siempre vimos él divirtiéndose con sus hijos. Él siempre tuvo tiempo de calidad para divertirse con sus hijos. Jugaba con mis hermanos, mucho más con mi hermano que con nosotras, nosotros que éramos niñas, pero aún así nos daba tiempo y atención. Entonces entendía que el ministerio no podía reemplazar esto. Y siempre me recuerdo de una historia de cuando él trabajaba con un pastor en un ministerio muy grande en Brasil. Y mis hermanos, esa iglesia se estaba construyendo y muchas salas, era una iglesia muy grande y se estaba haciendo una construcción muy grande. Y mi papá había estado ahí, entonces mis hermanos lo fueron a buscar a él porque había algo que hacer, iban a salir, entonces mis hermanos lo fueron a buscar y mientras venían bajando por la parte de atrás de la iglesia, ¿no es cierto? Ellos venían jugando a un juego que hay aquí en Chile porque ya lo habían aprendido aquí. Mi papá vivieron aquí en el año 80 al 85 y era caballito bronce, ese juego que se salta, ¿no es cierto? Y mi hermano se posicionaba, mis tres hermanos, y uno saltando por el otro y mi papá hacía eso. ¿Ya? Hoy día no creo que lo hagan, pero en esa época lo hacía. De repente ellos miran y había el hijo del pastor presidente, un hijo adoptivo del pastor, estaba escondido en medio de la construcción y llorando.
Y mi papá fue a hablar con él y él decía que lo único que él anhelaba era que su papá tuviera ese tiempo de calidad con sus hijos. Y eso es muy importante, eso quedó marcado en la historia. Lo mismo que mi papá hacía con sus hijos, él hoy día lo practica con sus nietos, de jugar, de estar presente. Porque un ministro de Dios, un servidor de Dios debe tener tiempo de calidad para divertirse. Jesús, él supo intercalar su ministerio con tiempos, ¿no es cierto?, para estar relajado o tiempo para estar en momentos gratos. Él, por ejemplo, dice la Biblia en Juan 2, 1 y 2, que él asistió a una boda, él visitaba a los amigos, él asistía a invitaciones ocasionales o no planificadas de antemano. Entonces Jesús, él pasaba tiempo de calidad. Y si nuestro modelo a seguir es Jesús, entonces nosotros deberíamos tomar como ejemplo eso. Algunos siervos de Dios se han vuelto tan ministeriocéntricos, se llama, que no encuentran tiempo para el sano descanso que todos necesitamos de vez en cuando. O se sienten culpables cuando pueden descansar. No encuentran tiempo para sus hijos, no encuentran tiempo para su esposa, o mujeres que están dentro del ministerio no encuentran tiempo para estar en familia. Mujeres que se convirtieron al Señor y que su esposo, su familia no son cristianas, dejan de lado su familia por todo lo que es de la iglesia. Y sí, bien por cierto, Cristo tiene la prioridad de todo, pero debemos saber que de esa forma usted no va a ganar su familia para Cristo. Tiene que haber un equilibrio en todas las cosas y Cristo ayuda a buscar ese equilibrio. El resultado que vemos de esos siervos de Dios que se han vuelto ministerio céntrico, es que cada vez su ministerio, no ellos, pero su ministerio está cada vez más agotado. Los tiempos de calidad para divertirse le devolverán a usted, a mí, la energía que se necesita para continuar trabajando con alegría. Hay una necesidad de poder pasar tiempo en familia, de poder involucrar nuestra familia en el servicio, ¿ya? En la lección 2 nos habla entonces del servicio de la familia y es necesario involucrar nuestra familia en el servicio, es necesario que nuestra familia sea una buena carta de presentación, pero también es muy necesario tener tiempo de calidad con nuestra familia. La conclusión de esa segunda lección es que un servidor es alguien agradecido por la oportunidad de dedicar su vida al Señor, pero también es alguien juicioso que sabe que la tarea se trunca si olvida llevar su familia consigo. Nada se iguala al gozo de servir a Dios junto a la familia y ver juntos cómo el Señor añade gracia sobre gracia a nuestro trabajo de amor. La jornada es larga, el sol de la prueba fatigoso, pero si llevamos a nuestra familia con nosotros, el trayecto será un paseo placentero y luego la eternidad. Hay una necesidad sublime de que nuestra familia estén en el servicio del Señor. Amén. Y así terminamos entonces el servicio y la familia y pasamos a la tercera lección. La actitud del que sirve. Amén. La actitud del que sirve. Y vamos a hablar sobre eso. Amén. El texto bíblico que aparece ahí está en Salmo 102. ¿Ya? Salmo, cuando usted se refiere a Salmo, no se refiere a como capítulo ni versículo, sino que Salmo es denominado como si fuera un himnario. ¿Ya? Y usted cuando va a hablar de un himnario, usted no dice el himnario en el capítulo 32, no. Entonces usted se refiere a Salmo número 100, verso 2. ¿Ya? Y el verso dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Ya? No está mal, usted no va a caer en pecado si usted dice versículo, capítulo, ¿no? El Señor no lo va a castigar por eso.
pero le estoy diciendo. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Nuestra tercera lección habla de la actitud del que sirve. Ya en mis presentaciones aquí en la PPT tengo una persona así con las manos bien abiertas y sonriendo. Eso lo iba a utilizar en clase, pero no tuvimos clase presencial. Así que la actitud del que sirve. ¿Cuál es esa actitud? Dice el texto, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cuál es el pensamiento de esta lección? El pensamiento dice, nuestra actitud determina nuestro enfoque de la vida. Esto es tarea en la guía, ¿ya? Esto es tarea en la guía, que nuestra actitud al final determina nuestro enfoque en la vida. Conforme es nuestra actitud, será también el destino a cual nosotros vamos a llegar. Muy bien, partimos a la introducción que nos habla de lo siguiente. Los personajes bíblicos de una manera u otra experimentaron el fracaso en ciertos momentos. Se lo debieron en gran parte al manejo que hicieron de sus actitudes ante los problemas que se les presentaron. Ejemplo, Caín, ¿no es cierto?, tuvo una actitud negativa ante la aprobación de Dios por la ofrenda de Abel, su hermano. Moisés golpeó con ira a la roca cuando Dios le dijo a él que le hablara. 10 de los 12 espías perdieron la oportunidad de poseer la tierra de Canaán, ¿no es cierto?, debido a su incrédula actitud ante lo que podía pasar allá. Jonás fue tragado por un gran pez debido a su enojo y también a su poco deseo de cumplir la voluntad de Dios. Lo que tenemos que entender que una buena actitud es fundamental para llevar una vida en consonancia con los estándares bíblicos. Los servidores tienen la responsabilidad de cuidar de sus actitudes. Cuando no lo hacen, se afectan a sí mismos y a aquellos a los que deben servir. Muy bien, ahí partimos al objetivo de la lección, que son 3, y también a la temática a tratar en esa lección. La primera temática es que Dios tome en serio nuestras actitudes. La segunda es que las actitudes de un servidor definen su enfoque en la vida. El tercer punto es que las actitudes de un servidor afectan sus relaciones. Y el cuarto punto nos habla que las actitudes de un servidor determinan sus resultados. Vamos al primero, que habla que Dios toma en serio nuestras actitudes. Dios toma en serio las actitudes porque para Él es importante que nosotros sepamos controlar nuestras reacciones, ¿ya? Cuando una mala actitud se repite, muchas veces llega a constituirse en un patrón de conducta y el individuo puede llegar a perder el enfoque de lo que está mal y de lo que está bien. Muchas veces problemas, dificultades, traumas o situaciones que vivimos se transforma ya en un hábito en nuestra vida y eso se transforma en una conducta. Y esa conducta, al final, nos hace perder el enfoque de lo que está bien o lo que está mal. Vivimos en base a lo que nosotros creemos y no solucionamos eso. Dios toma en serio nuestras actitudes. Hay actitudes que desagradan a Dios. Su libro relata algunas de ellas. Hay algunas de ellas que son actitudes de incredulidad, ¿ya? La actitud de contiendas y envidias, la actitud enojosa, actitud de orgullo, actitud de celos, actitud de murmuración, ¿ya? Actitud maliciosa, actitud de temor y también actitud de afán. Hay muchas más, pero se eligió alguna de ellas y cada una de ellas tienen un texto bíblico para que usted pueda meditar y ver que todas esas actitudes desagradan a Dios, ¿ya? Desagradan a Dios esas actitudes y que son actitudes al final que el ser humano, el cristiano, tiene y que no debiera tener.
Y de las actitudes que desagradan a Dios se salta al punto B, que habla de las actitudes que le agradan a Dios. Me parece que esas dos son preguntas de su guía. Actitudes que le agradan a Dios. Y ahí tenemos, algunas de ellas son actitud de fe, actitud gozosa. Dice en 1 Tesalonicenses que está siempre gozoso, no a veces, no cuando les guste, sino que está siempre gozosos. Actitud pacificadora, ¿ya? El ser pacificador es uno de los, es una característica de la naturaleza de los llamados al reino de Dios, los pacificadores. Una actitud de amabilidad, es una actitud que le agrada a Dios. Una actitud exhortadora, ¿no es cierto?, de aconsejar, de enseñar. Actitud de sobriedad en todas las cosas. Hay un texto que es muy bonito, que es de 2 Timoteo, que dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Actitud de sobriedad en todas las cosas. Actitud de mansedumbre. Y por último, actitud de humildad. Entonces, entendiendo que Dios toma serio nuestras actitudes y que si nuestras actitudes no se cambian, puede repetirse o llegar a constituirse en un patrón de conducta, ¿no es cierto? Vemos entonces las actitudes que desagradan a Dios y que esas no debieran formarse un patrón de conducta en nuestras vidas, y sí las actitudes que a Dios le agrada. Ya, de ahí pasamos al segundo punto, que habla de las actitudes de un servidor, definen su enfoque. Los servidores son personas demasiado importantes como para permitirse estar desenfocadas. Ellos necesitan saber hacia dónde se dirigen y cuidar de llevar consigo las actitudes adecuadas para el camino. Para ello deberán ser supervisores concienzudos de sí mismos. Es muy importante que alguien, ¿no es cierto?, le diga a usted cosas que usted lo esté haciendo mal y que usted pueda entender o acatar, pero es muy necesario que usted mismo supervise su vida y sepa qué cosas o qué situaciones la está haciendo mal o está saliendo de su enfoque. El apóstol Juan exhortó a los creyentes en 2 Juan 8 a examinar sus pasos y obras. ¿Para qué? Para no perder la recompensa de Dios. Entonces es muy necesario que nosotros examinemos nuestros pasos. Una y otra vez encontramos pasajes en la Escritura que nos combinan a ser cuidadosos con nuestras actitudes. Dentro de las actitudes de un servidor que definen su enfoque, que las actitudes de un servidor definen su enfoque, tenemos la letra A, que hablan que las actitudes de un servidor definen su enfoque en la vida. El libre arbitrio es la capacidad, se me queda pegada porque hace 2 días hablé mucho de esto con una pastora en Brasil, me preguntaba sobre eso, entonces se me queda pegada las palabras. Es la capacidad dada por Dios para elegir, y cuando nosotros venimos a Cristo, ¿ya?, esa libertad final se potencia. ¿Por qué? Porque al dejar de ser esclavos del pecado, ¿no es cierto?, y del diablo, nosotros ahora tenemos que entender que nuestras decisiones pasan por la voluntad de Dios. El texto dice que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, ¿cuál decisión debería ser? Serían las decisiones de Dios sobre mi vida. Como cristianos podemos decidir cómo conducirnos cada día. Así como el Señor nos permitió a nosotros tomar decisiones en nuestra vida, ahí es donde actúa nuestra naturaleza de cristiano, que nosotros debemos decidir cómo conducirnos cada día, con actitudes que agradan o actitudes que desagradan a Dios. Las actitudes que asumamos son las que van a definir nuestra vida. Si nosotros hoy día tomamos una actitud de ser ahorrativos, entonces va a definir que en nuestra vida tendremos
un pasar mejor, o si no disfrutemos de ella porque nos vamos con el Señor, nuestros familiares o los que queden van a poder usufruir de ese beneficio. Si nuestra actitud hoy día es poder guiar a nuestros hijos en el camino del Señor con una vida piadosa y honesta, teniéndolos en sujeción por una vida honesta, una conducta honesta, entonces nosotros al final, cuando ellos estén grandes, podemos ver los beneficios de haberlos enseñado en el Señor. Las actitudes de un servidor definen entonces su enfoque en la vida. En lo que estamos enfocados depende mucho de cómo nosotros estamos actuando. Ya la letra B nos habla que las actitudes de un servidor definen su enfoque en el ministerio. Jonás fue un profeta, ¿no es cierto?, con el cual Dios tuvo que trabajar con paciencia, mucha. Todo le molestaba. Primero él huyó, ¿no es cierto? Primero él no quería, después él huyó. Luego que huyó, él se enojó y se entristeció porque Dios al final actuó con misericordia a los habitantes de Nínive. O sea, él quería poco menos que Dios no tuviera esa misericordia. Es tanto los cambios de actitud de Jonás que el libro de Jonás al final se termina sin saber si hubo una respuesta positiva del profeta Jonás a la reprensión de Dios, porque Dios reprendió a Jonás, pero nosotros no queda registrado si hubo una actitud de entender o una actitud de reconocer la reprensión de Dios del profeta Jonás. Las actitudes de Jonás determinaron la calidad de su ministerio. Si usted va a escuchar predicaciones de Jonás, ¿qué va a escuchar? Un profeta enojoso, impaciente, ¿no es cierto? Poco misericordioso, titubeante. Eso es un poco lo que usted va a escuchar. ¿Por qué? Porque sus actitudes definieron su ministerio. Nuestro ministerio está matizado por nuestras actitudes. Si nuestras actitudes son malas, nuestro ministerio será recordado como un servicio agrio. Si nuestras actitudes son buenas, nuestra impronta bendecirá a nuestra generación y quizá a la siguiente hasta donde Dios, ¿no es cierto?, lo permita. Entonces, nuestro ministerio final será definido por las actitudes que tomemos. Si nosotros tomamos malas actitudes en cuanto a nuestro ministerio, definirá entonces el enfoque que tiene al final de él, ¿ya? La letra C nos habla, y no nos habla de nada la letra C porque era solo 2, ¿ya? Estaba muy... No, la letra C nos habla. Aquí se saltó en la presentación. Pero la letra C nos habla que las actitudes de un servidor pueden afectar a sus relaciones ministeriales. Primero, las actitudes de un servidor afectan sus relaciones familiares. Las actitudes de un servidor afectan sus... Me salté, parece. Ya, me salté. Vamos a seguir, ya. Usted vuelve. Sí, las actitudes de un servidor definen su enfoque, ¿cierto? Que las actitudes del servidor definen su enfoque en la vida. Las actitudes del servidor definen su enfoque en el ministerio. Y con eso terminamos. Que hablamos de Jonás. Y para poder recapitular un poquito, porque me perdí aquí, que nuestro ministerio entonces está matizado por nuestras actitudes. Dependiendo de cómo son nuestras actitudes, será nuestro ministerio recordado. Y ahí sí pasamos al punto 3, que nos hablan que las actitudes de un servidor afectan a sus relaciones. Ahí está. Cuando hablamos de relaciones, hablamos que las relaciones son la base sobre la cual los servidores edifican sus ministerios, ¿ya? Las personas son el objeto de nuestro trabajo y ellas son las que evalúan nuestro servicio. Nosotros trabajamos con personas, por lo tanto, al trabajar con personas, ellas son el material con que trabajamos, pero ellas mismas evalúan nuestro trabajo. Nuestras actitudes van a afectar nuestras relaciones, querámoslo o no, ¿ya? Dice el texto en Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Tenemos que entender entonces que nuestras actitudes van a afectar nuestras relaciones, porque nuestras relaciones
son la base por la cual nosotros los servidores edificamos nuestro ministerio. La letra A de eso nos habla que las actitudes de un servidor afectan a sus relaciones familiares, ¿ya? La Biblia nos manda a amar a nuestra familia, respetarla, honrarla. Pero ¿por qué hacen eso las Escrituras? ¿Por qué la Biblia nos manda? Para que recibamos lo mismo. ¿Por qué? Porque Gálatas 6:7 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, hay una necesidad de que nuestra actitud hacia nuestras relaciones familiares sea de lo más amable posible. Sí, ciertamente nosotros vamos a tener dificultades, vamos a tener momentos de enojarnos, vamos a tener momentos de padecer, ¿no es cierto?, ciertas dificultades como familia, pero nuestra actitud hacia nuestra familia debe ser una actitud que sea íntegra, que sea honrosa. ¿Por qué? Porque cuando lo que sembramos, eso también es lo que nosotros cosechamos, ¿ya? Dependiendo de nuestra actitud, cómo será nuestra actitud con nuestros familiares, será nuestra cosecha de eso. No va a querer recibir usted afecto y cariño de un hijo que usted o cual ha maltratado toda su adolescencia. O sea, cuando usted esté viejo, máximo él quizá le va a atender, pero no va a haber afecto, no va a haber amor, porque al final fue lo que él recibió. Muy bien. La letra B nos habla que las actitudes de un servidor afectan sus relaciones fraternales. Nuestras actitudes deben ser modificadas y para eso nosotros siempre debemos dar el primer paso, no debemos esperar que los demás lo hagan. Si tratamos bien a nuestros hermanos, ellos harán lo mismo. Si nos preocupamos por ellos, recibiremos lo mismo. Generalmente nosotros pastoreamos una iglesia con mi esposo y muchas veces recibimos, cuando alguien se queja, dice, es que nadie me visitó, es que los hermanos no me quieren, es que los hermanos, es que falta amor, es que eso, que lo otro. Pero si nosotros vamos a ver la actitud de esa persona, al final ha sido la cosecha de lo que ella ha sembrado. Ya no quiere decir que si la persona no hizo eso por mí, yo no debiera hacerlo. No, al final yo lo hago. Por amor al Señor y al servicio del Señor yo lo hago. Pero si nosotros tratamos bien a nuestros hermanos, nosotros recibiremos lo mismo de ellos. Si nosotros nos preocupamos de ellos, ellos se preocuparán de nosotros porque es un acto continuo, ¿ya? Debemos ser cristianos contagiosos. En el tiempo que no se hay que contagiar de nada, les invito a ser cristianos contagiosos. ¿Y contagiosos de qué? De buenas obras. Veremos cómo la gente puede cambiar ante un gesto amable, una sonrisa, una palabra de elogio. Hay un video que está en internet de una persona que entra a un metro y ella empieza a ver ella empieza a ver en su tablet, ¿no es cierto?, un video. Y en ese video ella se ríe mucho, empieza a reírse porque algo ahí le provoca mucha risa. Pero es tanta la risa y tan contagiosa su risa que las personas empiezan a reírse junto con él, ¿ya? Tanto la risa tanto el amor como el odio son contagiosos. Tanto la risa como la tristeza también son contagiosas. Entonces el cristiano debe ser cristianos contagiosos, es decir, contagiar aquello que puede servir para los demás, ¿ya? Y para eso debemos nosotros contagiar de buenas actitudes, porque nuestras actitudes al final afectan las relaciones fraternales. Y la letra C de ese punto habla que las actitudes de un servidor afectan a sus relaciones ministeriales. Muy bien. Las relaciones entre consiervos son muy importantes. Hay ocasiones en que como servidores nos toca experimentar etapas de dificultad que no podemos contarle a los hermanos de la iglesia para no preocuparles, ¿no es cierto?, para no confundirlos. En este momento así, los consiervos son muy útiles.
Usted que tiene pastores, porque dentro de la clase, ¿no es cierto?, tenemos hermanos que son pastores, y usted como pastor sabe la dificultad que hay de tener a un consiervo donde usted pueda confiar sus necesidades y su preocupación. Generalmente los pastores no tienen amigos, tienen muy pocos amigos. La verdad que son contados los amigos que tiene, amigo íntimo. Y usted, hermano querido, que no es pastor, ¿no es cierto?, pero que está en una iglesia sirviendo al Señor, entienda eso de sus pastores, que muchas veces para sus necesidades ellos no tienen a quién contar, porque ellos no quieren preocupar a la iglesia o hasta confundir a la iglesia. Pero es muy necesario que un servidor tenga personas a quien poder, que lo aliente, que lo ayude. Las actitudes de nosotros como servidores afectan nuestras relaciones ministeriales. Si pensamos nosotros que todo el mundo está en contra nuestra, ¿no es cierto?, lo más probable es que seamos nosotros en realidad los que estamos en contra de todo el mundo. Si pensamos que el otro consiervo tiene un enfoque solamente en su ministerio y que no comparte y que no ayuda y que eso y que lo otro, quizás solo estamos hablando de nuestra verdadera realidad. El escritor a los hebreos nos exhorta: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Así que es muy necesario cuidar nuestras actitudes a la hora de que nosotros nos relacionemos con nuestros colegas. Muy bien, porque nuestras actitudes van a afectar nuestras relaciones ministeriales. Y por último punto, entonces, hablamos de las actitudes de un servidor. Determinan sus resultados. Las actitudes de un servidor determinan sus resultados. Los resultados ministeriales de un servidor están ligados a sus actitudes, y habla aquí en un 90%, ¿ya? Nuestras actitudes van a dar a conocer los resultados que tendremos, o mejor dicho, los resultados que tenemos dan a conocer las actitudes que tuvimos, ¿ya? Entonces, aquí hace una mención que no es de extrañar que el Señor Jesús causara un impacto tan extraordinario durante su ministerio en la tierra. Fue un ministerio muy corto, la verdad que fue un ministerio muy corto, y no es de extrañarse el impacto si nosotros empezamos a conocer las actitudes que tuvo Jesús. Ejemplo, él no rechazaba a ninguna persona, se llevaba bien con los niños, llamaba amigo a la gente, ¿no es cierto? Disfrutaba de compartir con las personas, accedía a las invitaciones, se entregaba verdaderamente a sus amigos, servía a los demás, tenía un ministerio de servicio. Hay un texto en Juan que dice: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Ese es un texto de Juan 12:19 que los fariseos llegaron a decir: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. ¿Y por qué el mundo se iba tras él? Por su actitud. La actitud de Jesús dio en un excelente ministerio, resultó en un excelente ministerio. Los resultados de Jesús fueron maravillosos, fueron asombrosos. ¿Qué se nos pide a nosotros? Que nosotros podamos imitar ese ministerio. Y hay algunos puntos sobre eso. La letra A nos habla que los servidores con mejor actitud tienen mejores resultados, ¿ya? Los servidores con mejor actitud tienen mejores resultados que los que tienen problemas con sus reacciones. Se ha demostrado que las personas con mejor actitud aprenden más, rinden más en su trabajo y son más eficientes. Eso pasa en todo lugar. En un trabajo, cuando un jefe tiene que optar por despedir a alguien, realmente él va a despedir a la persona que se queja más, la persona que se aburre más, la persona que no trabaja en equipo, pero siempre va a buscar mantener aquellas que tienen una mejor actitud. Y muchas veces la que tiene una mejor actitud no es siempre la más capacitada, pero resulta que las personas con mejor actitud dan mejores resultados. Y la letra B
de ese ejemplo que nosotros podemos imitar es que los servidores con mejor actitud tienen más resultados, ¿ya? El primero es que tienen mejores resultados y el segundo es que los servidores con mejor actitud tienen más resultados. Los servidores con mejor actitud tienen más resultados que los que no se ocupan por progresar en su forma de ser. Un creyente que se esmera en mejorar sus relaciones, en pulir su carácter y en actuar siempre acorde al modelo de Jesús, tiene resultados cuantitativos superiores a otros que descuidan estas importantes áreas. ¿Ya? Aquí hay un texto en Hebreos 12:15 que habla de creyentes con raíces de amargura que contaminan a otros. Si la actitud es mala, los resultados serán malos, ¿ya? Los servidores con mejor actitud siempre van a tener muchos más resultados. Si nuestra actitud son malas, nuestros resultados serán muy pésimos, serán muy deplorables. Así que es necesario que nosotros imitemos el ejemplo de Jesús en toda esa área del servicio. La actitud del que sirve debe ser siempre una actitud de un servidor agradecido, de un servidor que hace un trabajo introspectivo, de un servidor que entiende lo que está haciendo mal, que potencia las cosas que están haciendo bien y que trata siempre de hacerlo mejor porque entiende que trabaja con personas, ¿ya? La actitud, en la conclusión, la actitud es un tema pertinente que se ha de tratar con los servidores sistemáticamente. Como obreros del Señor tenemos que tratar con las personas a diario. Ellas son el objeto de nuestro servicio y nuestro deber es bendecirlos con los dones que Dios nos ha concedido. Ya tenemos la tarea, la comisión nos ha sido dada, nosotros decidimos entonces la actitud con la cual llevarla a cabo. Amén. Con eso entonces terminamos nuestras 3 primeras clases, que fue la primera hablamos de los principios, ¿no es cierto? Los principios básicos del servicio cristiano. Después hablamos del servicio y la familia. Y por último hablamos de la actitud del que sirve. Que podamos entender que nuestro principio cristiano es teocéntrico, ya nuestro servicio está basado en la persona de Dios y en base a Él hacemos nuestro servicio en base a su redención. La importancia de incluir nuestra familia en el servicio cristiano y de dar buenos ejemplos para ellos, y también que nuestra actitud sea la actitud más positiva para generar mejores resultados, que nuestra actitud de servicio sea una actitud espiritual para poder impactar a otros también a través de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga y espero que puedan disfrutar de la clase, anotar cosas y también que pueda servir para que ustedes puedan hacer su guía. Cualquier duda o consulta, no duden en comunicarse conmigo.